Eduardo Figueroa Marchena. Eduardo Figueroa. Figueroa. Eduardo Figueroa. Hola, Eduardo Figueroa. Eduardo Figueroa era objetivo del gobierno venezolano. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su espacio, a Consentido Crítico. Espero que hayan tenido un excelente inicio de semana. Ya estamos a la mitad de la semana y el día de hoy tengo un gran invitado que tuvo a bien contactarme por recomendación de suscriptores que tenemos en común, y también a mí ya desde hace algún tiempo me venían comentando: oye, Eduardo, busca a Juan Figueroa. Y yo empezando, bueno, pero ¿quién será Juan Figueroa? Y empecé a ver a Juan con el Gocho, con Abelardo, con Alejandro. Así que bueno, estamos acá. Juan, muchísimas gracias por estar en el canal y por abrir un espacio en tu agenda y compartir el día de hoy con la comunidad de acá de Consentido Crítico. Bueno, Eduardo, yo te agradezco por la oportunidad de tenerme en tu espacio. Quiero agradecer también a aquellos seguidores que insistieron en que esta reunión se diese. Debo admitir que fui yo quien envió el mensaje para ponernos en contacto. Y bueno, yo espero que puedan disfrutar de este programa. Sí, bueno, queremos hacer una tertulia, además que hemos estado ahí en un preámbulo y me han encantado muchas cosas que has dicho, y creo que tienes mucha perspectiva en cuanto a varias áreas o en cuanto a varios temas. Lo de migración ya es algo que lo iremos desarrollando más adelante, porque de verdad que la universidad, que es la migración, vale la pena en algunos momentos compartirla. Bueno, Juan, mira, yo le preguntaba a Juan, Juan, ¿cómo te presento? Él me dijo: oye, Eduardo, preséntame como Juan Figueroa y nombra a mi canal. Y entonces busquen el canal de Juan, que se llama Arepa Política. Corrígeme, Juan, Arepa Política. Correcto, Arepa Política en YouTube. Arepa Política. Este tipo de canales son los que hay que ir apoyando, porque mantienen un perfil objetivo, un perfil crítico desde el punto de vista, desde la amplitud de la crítica, como una herramienta para mejorar lo que se tiene, y también como una herramienta porque si usted aplica la crítica, también tiene que aplicar la autocrítica. Entonces es una gran herramienta. Pero bueno, Juan, empecemos nosotros a darle, a ver cómo le encontramos hoy orilla a algunas cosas. Te había pasado una nota de voz diciéndote algunas cosas que vengo pensando y que me gustaría tu visión, tu óptica. Y yo te hablaba acerca de la tradición política venezolana, pero específicamente la asamblearia, la del ejercicio de los diputados, porque antes del chavismo y durante el chavismo no ha cambiado mucho. El diputado, si nosotros nos vamos a la esencia de lo que es la representación política, viene siendo el eslabón más fuerte o el representante directo de los que buscan o los que ejercen la participación política. Hay dos grandes conceptos: participación y representación política. Porque los diputados, bueno, pues están representando a ciertos, eso es en Venezuela y en todo el mundo. Y si son congresistas, lo mismo que pasa en Estados Unidos. Entonces, por eso yo me refiero que es como el contacto directo más puro de la política, porque representan a sectores o a circuitos. Y entonces, bueno, no es lo mismo hablar de un gobernador o hablar de un alcalde que está llevando o administrando el bien o administrando servicios de millones de personas, al del diputado, que puede tener algunos miles. Entonces, es importante, y en todos los países, Juan, al ejercicio de lo que es la asamblea o el Congreso, es muy importante y de mucha relevancia. Y de hecho, se ve con muchísimo más respeto a un congresista y un diputado que a un gobernador o a un alcalde, por la solemnidad de su ejercicio, de lo que representa. Pero en Venezuela no. En Venezuela al diputado no se le da mucha importancia, y el diputado tampoco se da mucha importancia, porque al ser un país presidencialista, sencillamente el diputado está ahí para esperar que le digan cuándo tiene que levantar la mano, que el presidente le diga qué es lo que tiene que votar y qué es lo que no tiene que votar, y no le importa entonces lo que el ciudadano espera de él. Y quería tu perspectiva acerca de esa tradición asamblearia. Enfoquémonos en lo asambleario, pero también en la tradición política venezolana. Bueno, Eduardo, mira, este es un tema bastante grueso, ¿ok? Así que vamos a tratar de desmenuzarlo de forma tal que la gente lo pueda entender y digerir. Vamos a partir por el hecho de que, desgraciadamente,
y voy a decir desgraciadamente porque ese ha sido el efecto hasta el día de hoy, con excepciones, pero hasta el efecto del día de hoy, tenemos un estado que es petrolero, un estado que es petrolífero, ¿ok? Que pudiera estar viviendo del turismo y de otros beneficios que la naturaleza le ha regalado al territorio nacional, pero que ha sido mucho más sencillo explotar el petróleo que enfocarse en desarrollar el turismo, ¿ok? ¿Qué sucede? Durante 4 décadas, desde el año 1958 hasta 1998, Venezuela vivió bajo un modelo conocido como una democracia pactada. Fíjate, Venezuela no tenía una Asamblea Nacional, era un Congreso bicameral, el cual era el centro de la gravedad del poder civil. Allí se negociaban presupuestos, se censuraban ministros, se pactaban alianzas que mantenían una estabilidad en el sistema, ¿ok? Con errores y con aciertos. Era un parlamento fuerte, con una capacidad real de controlar al Ejecutivo. Había alternancia simbólica, pero existía entre protagonistas como de Copey, y el Congreso era un espacio de negociación, no de imposición. Pero claramente este sistema tenía grietas, ¿ok? ¿Cuáles? Bueno, simplemente teníamos el clientelismo, la corrupción, la desconexión con la ciudadanía y una crisis económica que erosionó la confianza de los ciudadanos. Y aquí quiero hacer un énfasis. No es pueblo de Venezuela, es ciudadano. ¿Ok? Ok. ¿Qué pasó? El Parlamento dejó de ser un símbolo de estabilidad a símbolo, o mejor dicho, pasó de ser un símbolo de estabilidad a ser un símbolo de decadencia. Eso llevó y llenó un vacío de un tal outsider que se llamó Hugo Chávez. A ver, el chavismo llega y reescribe las reglas del juego. Chuecas, malas, torcidas, pero las reescribe. Con la victoria de Hugo Chávez en el 1998, el país entra en una etapa de transformación, no de decadencia aún, de transformación muy profunda. El chavismo no solo ganó elecciones, sino que reconfiguró el Estado. A ver, la Constitución de 1999, que desde mi punto de vista es completamente ilegítima. ¿Por qué? Porque no se utilizaron los mecanismos que la Constitución previa preveía para su sustitución o modificación. Pero no voy a ahondar en esto. En la Constitución de 1999, en ese adefesio, ¿qué sucede? Se elimina el Congreso bicameral, que uno de los grandes culpables de esta traición fue Enrique Capriles Radonsky como presidente de ese Congreso. Nace la Asamblea Nacional Unicameral, se amplía el poder presidencial, se le vuelve un poder omnipotente, omnipresente y todopoderoso, y se introducen mecanismos de democracia directa. Hasta aquí, bueno, un diseño institucional legítimo, ¿saben? Pero lo que vino después cambió la naturaleza del Parlamento venezolano. Empezamos a ver una concentración de poder. Según análisis históricos, el chavismo se convirtió en una estructura de poder hegemónica que ha gobernado desde el 99 hasta el día de hoy, 27 años, ¿ok? El chavismo, el oficialismo, el narcocomunismo, como usted lo quiera llamar, todo es válido. Dominó la Asamblea Nacional con una mayoría en los periodos, que podemos discutir que si eran mayorías legítimas o ilegítimas. Eso es otro Justamente, tema. ese es otro tema. Pero una mayoría de facto, ¿ok? Un tribunal supremo que se alineó con el Ejecutivo Nacional y una separación de poderes que se debilitó progresivamente. El Parlamento pierde autonomía y hubo para esto momentos claves que mucha gente
tiende a pasar bajo la mesa porque como en Venezuela hay tantos acontecimientos todos los días, la gente pierde el hilo de las cosas, que no los culpo, ¿ok? Somos humanos todos. En el 2016 el Tribunal Supremo declara que la Asamblea Nacional está en desacato y anula sus decisiones. Esto fue muy grande y la gente se le olvida qué sucedió con todo esto. Luego, en el 2017, se crea una Asamblea Nacional Constituyente paralela. En el 2020 al 2026, una elección con baja competencia real consolidaron un control oficialista. Entonces, el Parlamento, la Asamblea Nacional, pasó de ser un contrapeso a ser un instrumento de legitimación de un ejecutivo ilegítimo. ¿Y por qué digo ilegítimo? Porque yo estoy convencido que después del 2003 Hugo Chávez no ganó más elecciones. No tengo cómo probarlo, pero a ver, cuando sabemos que las elecciones ya eran amañadas, cuando sabemos que habían muertos votando y sabíamos que habían personas que no cumplían con lo dictado por la ley para ser elector, sabemos que aquí hubo una triquiñuela. Sí, ya ha quedado muy claro, Juan, el tema de las triquiñuelas. Disculpa que haga aquí este inciso. Y ahora empieza un proceso judicial en Estados Unidos donde va a quedar aún más claro y también va a dejar al descubierto algunos cuerpos de presuntos opositores que lo sabían, decían que era mentira y además colaboraron, fueron cómplices directos de toda esa estafa. Lo que pasa es que Venezuela es una gran caja de Pandora y yo creo que nadie le quiere poner el cascabel al gato. Y no podemos aceptar, y no podemos aceptar porque sea malo, sino que no podemos aceptar porque iría en contra de nuestro deseo. No podemos aceptar que el presidente Donald Trump no tiene la capacidad de gobernar Venezuela y los Estados Unidos al mismo tiempo. Entonces, no porque Donald Trump no tenga la buena intención de hacerlo, es que es un humano y los Estados Unidos también tienen un problema enorme que no voy a ahondar ahí ahorita, pero los Estados Unidos es una potencia en extinción, va directo a la extinción por el camino que va, que afortunadamente Donald Trump le ha puesto un parado a esta situación, sí, pero ¿qué va a pasar después de Donald Trump? Vamos a ver a Marco Rubio, vamos a ver a J.D. Vance. ¿Qué es lo que vamos a ver? No lo sé. Este no es el tema del programa de hoy. O bueno, eso creo. A lo mejor nos lleva hasta allá. Todos los caminos conducen a Roma. Así es. Bueno, durante este periplo histórico que tú nos estás dando, nosotros hemos perdido de vista todos, en todas las épocas y generacionalmente, la importancia que debería revestir a un congresista o a un asambleísta. Entonces nosotros lo que vemos en el 2015, aún siendo una mayoría tremenda en la Asamblea Nacional, sencillamente, bueno, el régimen hizo lo que quiso, lo que les dio la gana con la Asamblea. También hubo mucha complicidad. Y ahora, en los ejercicios más recientes de la Asamblea, usted ve cómo todos los diputados, hasta hace 2 meses, eran antiimperialistas, antihistamínicos, antidiarreicos, todo esto, y eran todos comunistas, socialistas, a favor, perdón, del estatismo. Y de repente, después del 3 de enero, aprueban con mayoría absoluta lo que es la ley de hidrocarburos. Antes del 3 de enero hablaban era de terrorismo, de fascismo, que no habrá ningún tipo de amnistía. De hecho, la ley de amnistía del 2015 fue también totalmente saboteada y legalizaron prácticamente la Asamblea Nacional. Entonces, ahora, porque los jerarcas en este momento encarnados en los Rodríguez o Delcy Rodríguez dicen o dictan qué es lo que tiene que votar el diputado. Un diputado es un jarrón, es algo netamente decorativo. Y ni siquiera decorativo a la vista porque sea agradable a la vista, porque usted ve que hay a cada revoltoso. Entonces, en una próxima Venezuela, Juan, es lo que cada uno de nosotros como venezolanos tendría que buscar, es ver ejercicio real de política. No es como dicen algunos, bueno, es que la política de antes, la de los 60, la de los 70, no, que por primera vez en Venezuela se haga una política, pero una política verdadera. En el programa de ayer yo me iba a algunos detalles que para algunas personas pueden ser banales o a lo mejor pueden ser superficiales, pero veía los comunicados de los que vienen siendo la oposición, el primer frente
o los cabecillas opositores que están dentro del país. Todos con unas camisitas manga corta, las mujeres con una blusita y un pantaloncito todo ruñido. Es que hasta en la presentación, el político venezolano, sobre todo en estos últimos años, porque si nosotros nos vamos a los 80, principios de los 90, todavía se guardaba un poquito ahí de investidura, pero ese tipo de político, ese perfil del político con las pulseritas, ese no se ve en ningún lado. Usted váyase a Colombia, a Bogotá, al Palacio de Nariño, al Congreso, y los políticos están vestidos de punta en blanco. No es que el vestir a usted lo haga un buen político, pero por Dios, usted está representando a una comunidad, usted está representando a un país. Nosotros ni siquiera eso lo tenemos, Juan. Mira, Eduardo, lo que pasa es que aquí me estás llevando a un tema muy complicado que sé que me puede generar odios, pero la mejor forma de responder es respondiendo claramente. Yo concuerdo contigo en el hecho de que deberíamos ver políticos que tengan una imagen impecable. No solo una imagen de vestido, sino una imagen de vocabulario, una imagen de ideas y planteamientos. Pero es que los políticos de hoy son el reflejo de la sociedad que tenemos. Fíjate, sin dar nombres, porque no es la idea. ¿Cómo podemos comparar a Rómulo Betancourt, el estudiante, con el presidente de la FCU de hoy? Bueno, esos son temas que generan en algunos casos molestias, pero me he dado cuenta que la gente está muy clara. Claro, no hay punto de comparación. Pero vamos a caer en este sujeto de la FCU tiene una posibilidad de ser un dirigente político. Claro. Y está en su derecho, en una democracia está en su derecho. Todo aquel que quiera ser electo tiene derecho a contarse. Eso es indiscutible. Pero escúchalo hablar. Ve cómo se viste. Todo es un eslogan. Todo es una campaña. No he escuchado la primera propuesta, más allá de que tiene 9 años estudiando una licenciatura, que no voy a caer en temas más profundos porque No, a mí que me digan gordofóbico. Si usted es Pero es líder, que no se mire trata cómo. es que no se trata No, del yo sé Estado. que no, porque yo voy por la goma. Principios básicos de liderazgo. Si usted no cuida su cuerpo y no cuida su humanidad, ¿cómo carajo va usted a estar pendiente de los demás? Eso es un principio básico. Si usted no se respeta, la principal herramienta que le dio Dios, que viene siendo su cuerpo, ¿cómo carajo va a respetar a los demás? Pero bueno, ese no es el tema. Entonces, yo recientemente estuvimos viendo a estos líderes estudiantiles en la calle. Claro, ahora están envalentonados porque ya Trump dominó el escenario político o tiene bastante dominado el escenario. Pero ¿por qué no salieron a hablar por los presos políticos hace 6, 7 meses atrás? ¿Dónde estaba ese paquidermo de representante estudiantil? Y como él, muchos otros. Los de la Delsa, ULA. Delsa Solórzano. Delsa Solórzano, que estaba pegada a María, lo voy a decir una vez, no me gusta María Corina Machado, pero que estaba pegada como una limaña a María Corina Machado en toda la campaña presidencial. Cuando la señora María Corina Machado por A, por B, se fue al exilio, no se fue al exilio, estuvo escondida, no estuvo escondida, que sí fui, no, que fui yo, que fue TT, pégale, que ella fue, yo no sé, no me importa. Ella dice que ella estuvo escondida en Venezuela, pero es que ella nunca estuvo en Venezuela, ella se fue. ¿Puede la señora mostrar un registro migratorio? ¿Puede ella mostrar su pasaporte? Pero es que muy aparte de eso, nunca se vio una persecución realmente hacia ella. Pero es que ven acá, es que Juan Pablo Guanipa no dijo después de salir de la cárcel que él durmió bien, le dieron sus pastillitas, él leía el libro, le hacían cariñitos y él veía Chamo, el Netflix. video que sacó ayer, Juan, no sé si lo has visto, sale un video diciendo que con Chávez había democracia. Unas vainas que tú Mira, te voy a decir algo. Juan Pablo Guanipa es el nuevo líder de la oposición falsaria. Anótalo. Sí, yo creo que está, bueno, fíjate, yo no lo defino todavía como el actual, pero creo que está o estaba encaminado o lo están Está, encaminando a que sea así. María Corina Machado no va a volver a Venezuela, al menos no en un año, no existe. Y él va a ser el sujeto que va a llevar esta nueva oposición. Fíjate,
volviendo a tu tema principal de por qué los políticos son unos payasos en general. Antiguamente, la sociedad venezolana tenía normas y tenía formas. Y de ahí salieron grandes caballeros y grandes damas, que generaron grandes políticos y grandes políticas, que política no me gusta porque es feminista. Pero ¿qué sucede con todo esto? ¿Cómo podemos hoy en día comparar, repito, al caballero Rómulo Betancourt, que podemos tener serias diferencias porque él era un sujeto de izquierda, pero eso no le quita su importancia histórica, De con acuerdo contigo. cualquiera de los políticos del día de hoy? Pudiésemos comparar incluso a Rómulo Betancourt con Juan Pablo Guanipa. Pudiésemos comparar a Rómulo Betancourt con Juan Guaidó. No existe. Fíjense, hay un congresista de la Venezuela de la Cuarta que para mí tiene un valor invaluable. David Morales Bello. Aquel que dijo aquel discurso muerte. Muerte a los golpistas. Se le tergiversó todo el tema. Él no dijo maten a los golpistas. Él dijo mueran los golpistas. Muera el golpismo. Muera el golpismo como figura. Él no llamó. Y si lo hubiera dicho Pero no lo dijo. literalmente, tampoco está mal. No, pero no lo dijo. Las cosas como son. No lo dijo. Dijo muerte a los golpistas. Mueran los golpistas. Se acabó. Si lo hubiera dicho y estuviera bien, si lo hubiera dicho o estuviera mal, eso es otro tema. No lo dijo. O por lo menos no en esa forma. Entonces, los dinosaurios ¿cómo nacen? ¿O cómo nacieron los dinosaurios? ¿De dónde vienen los dinosaurios? ¿O de dónde vinieron los dinosaurios? Porque hay ciertos dinosaurios el día de hoy. Los cocodrilos, por ejemplo, son dinosaurios. Nacen de huevos. Pero el dinosaurio siempre ha sido dinosaurio. Esto que estamos viendo, esta política del día de hoy, es el declive de aquellos dinosaurios. Fíjate, hay un momento histórico que para mí tiene una importancia muy grande. Y es que después de que Rómulo Betancourt se retira de la política, en aquel momento de la Cuarta República, se decía que se podía esperar un periodo presidencial para tú volver a ser candidato. Eso te lo permitía la Constitución. Cuando Rómulo Betancourt termina su presidencia, que él dice, yo no juego más con esto, ya yo terminé, ya yo hice lo que iba a hacer, hasta aquí llego yo, hubo una caterva de jalabolas, porque es que no hay de otra, porque en la política los hay, en todos lados, que fueron hasta donde estaba este sujeto y le dijeron, nosotros te vamos a apoyar políticamente para que vuelvas a ser presidente. Y mira, ¿sabes el valor que tiene que tener un sujeto, llámese como se llame, para saber las mieles del poder, haberlas vivido y conocido, y aún así decir, ya mi tiempo pasó? Eso es lo más importante de Rómulo Betancourt. Y lo más y más allá de eso es que el tipo se fue bien lejos, se fue para Berna, para Suiza, porque él dijo, si yo me quedo en Venezuela, puedo ensombrecer la gestión de, en este caso, de Leoni o del partido, tal. Se fue bien lejos. Ahí yo creo que es donde radica la grandeza que tuvo, o la visión, la grandeza y la visión que tuvo Rómulo Betancourt. ¿Alguna vez en estos 27 años, alejándonos de pragmatismo, de ideologías, de gustos y de disgustos, hemos visto algún solo político de oposición o incluso del chavismo diciendo, yo voy a dar un paso al lado porque me equivoqué, lo hice mal? Todos son eternos. Entonces, cuando la política se hace un negocio y de vivir de la política se hace un modus vivendi y no se entiende que la política es para servir, sino se entiende que la política es para ser servido, es ahí donde radica el mal. Pero este mal no lo estamos viendo únicamente en Venezuela, lo estamos viendo en España. En España. Para allá iba. Ningún Pedro ministro Sánchez, renuncia. un Los sujeto que se ministros está les pueden muriendo. descubrir 1000 cosas y los ministros no renuncian. No, y no solo que no renuncian, sino que no es culpa de ellos. No, no Hay es un culpa de tercero ellos, ciego. ellos no fueron. Entonces, hemos perdido la ética como sociedad. Hemos perdido la ética como individuos. Y entonces, hasta que no recuperemos eso, no vamos a ir para ningún lado.
hasta que no se llame a las personas de bien, sea cual sea su profesión, sea cual sea su origen, a las personas de bien y no se les haga entender que son necesarios en la política, esas personas no van a querer formar parte porque ven la política como un juego sucio, como ven la política como una forma de, bueno, es que si yo soy político van a creer que soy ladrón. Y quizá tú no lo vas a robar, pero es que la gente te va a etiquetar de esa manera. Entonces, cuando empecemos a cambiar la forma de ver de la gente con respecto a la política, que eso tiene que ser un trabajo de los políticos, la forma en que la gente te vea, vamos a estar entrampados, vamos a ver gente que no merece estar en la política, pero que va a estar en la política porque más nadie quiere hacer este trabajo. Ese es un gran análisis, esa es una responsabilidad que todos los venezolanos tenemos que tener, porque claro, la política, siempre hay un mal concepto donde dice, bueno, es que la política es sucia. Entonces, bueno, a mí me podrán llamar romántica. No es que es sucia, es como lo de las instituciones. Es que la institución no sirve. Las instituciones per se en sí mismas son perfectas. Imperfectos o sucios son los hombres, las personas que forman parte de esas instituciones. Y lo mismo pasa con la política. Entonces, la política es sucia y siempre hay un libro de un autor, si no me equivoco, chileno, que habla de eso, de por qué principalmente en Latinoamérica las personas que llegan al poder político son las menos indicadas. Y es por eso mismo, es porque los que sí tienen valores les van dejando el camino llano y el camino abierto al camino de los bandidos, que nosotros en Venezuela tenemos camiones y camiones de bandidos políticos. Pero fíjate, qué interesante esto que dice, porque se dice que la política es sucia y en cierta forma lo es. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Pero es que, pero es que la empresa privada no es menos sucia. ¿Cuántas veces una persona que trabaja en una empresa privada ha tenido que lidiar con un trabajador que es un jalamecate del jefe o del dueño y está pendiente de atacar a sus compañeros de trabajo con tal de lograr una mejor posición? Eso lo vemos, muy Sí, sí, común. eso lo Muy vemos en todos lados. Lo que popular. pasa es que creo que en la empresa privada como también ocurre, y ocurre en Noruega, y ocurre en Argentina, y ocurre en Venezuela, y ocurre en China, pero creo que es más sosegado porque estamos que hay un tema de rendimiento, hay un tema también de empresarial que en algunos casos, o en la mayoría de los casos, hace que esto no sea práctico porque todo es dinero y no es el papá Estado donde tú puedes tener un clientelismo que tú lo nombraste y puedes tener a 30. De hecho, los políticos venezolanos les encanta tener una corte de jalabolas que les paga o quién les paga el dinero del papá Estado. Por ahí veía a Bernabé Gutiérrez hablando de dinosaurios de Acción Democrática diciendo tenemos que humanizar el petróleo. Y entonces él lo que está hablando es de volver al tema del estatismo, de volver a la petrochequera, Uslar un Pietri. desastre. Hasta cuándo la propuesta de Uslar Pietri? Mira, eh, así como voy a decir esto, voy a decir esto. Uslar Pietri fue un gran pensador, fue un gran académico. Y de él creo que como sociedad tenemos mucho que aprender. Tenía unas propuestas de sociedad muy interesantes. Pero se ha elevado tanto la figura de Uslar Pietri que se nos olvida que cuando él fue ministro se perdió 1 millón de bolívares que él no supo cómo justificar. Esa historia no la sabía. Y que tiempo después de eso él se compró una casa, que fue la casa en la cual ahorita está la Fundación Uslar Pietri. Entonces, que se robó el dinero, no lo sé. Pero 2 y 2 no son 6. Claro, hay cosas ahí grises. Bueno, fíjate, yo he ido rescatando un poco, yo era bastante crítico de Uslar Pietri, pero en el último año, puedo decir que en el último año, quizás en los últimos 2 años, he rescatado mucho de Uslar Pietri porque creo que era un incomprendido y yo juzgaba fuertemente a Uslar Pietri. Lo llegué hasta a comparar con Julio Borges porque son personas que yo consideraba que en la historia, de acuerdo a lo que había leído, son personas que cuando había elecciones buscaban más dividir lo que era la intención de voto y yo lo veía mal. Ahora en los últimos años yo digo, coño, pero es que cuando veo los videos, las participaciones que tenía Oslar Pietri, lo veo más bien como muy parecido a Carlos Rangel en el aspecto de la frustración de que entendían cuál era el problema y veían que nadie quería o que nadie Claro, veía en la pero misma no olvidemos dirección. que cuando a él lo sacan del poder, él quedó con un gran rencor hacia la democracia. Él quedó con un gran rencor hacia la democracia, que en muchas de sus intervenciones lo llevó a atacar la democracia per se.
Entonces, caemos en lo mismo. No es que la política es mala, es que yo no estoy adentro. No es que robar es malo, es que yo no estoy robando. No recuerdo qué político venezolano dijo, los cogollos, algo así como los cogollos son malos cuando tú no formas parte del Los cogollo. cogollos no son malos, malo es no estar adentro. Exactamente. No sé si fue Y Gonzalo pero Vargas. volvemos a caer en lo mismo. Yo puedo entender que como seres humanos tenemos intereses. Nadie hace nada de gratis. No existe. Porque incluso el Vaticano tiene un fin último. ¿Ok? Pero por Dios, claro, tú buscas tu pareja por interés. Tú te casas por un interés. Pero el Es un interés Vaticano, porque que esa es el persona te da un representante bienestar, te de da un Dios en la beneficio. tierra, Estos son otros debates. pero fíjate, el Vaticano, que es el representante de Dios en la tierra, por lo menos para los católicos, ¿ok? Ellos no hacen su propuesta porque ellos sean unos ángeles. Ellos hacen su propuesta porque tienen un fin político. Siempre lo han tenido y esto no es nuevo. ¿Quiere decir que esto es malo? No. Quiere decir que esto es una realidad. Entonces, que esperemos que un político, llámese como se llame, pretenda que va a servir a Venezuela y va a dejar su vida por Venezuela y va a dejar de vivir su vida sin ningún interés. Bueno, a ver, en un mundo de fantasía sería lo ideal, que un político o una persona que se dedique a la política esté dispuesta a dejar su vida por el país, pero entonces ya no estamos buscando políticos, estamos buscando mártires. Y todos los políticos quieren lo mismo. ¿Qué quiere un político? Quiere figurar, quiere aparecer y quiere poder. Porque la política es para poder. Que la política no es para robar es otro asunto. Entonces, volvemos a caer al tema. ¿Qué estamos dispuestos como sociedad a sacrificar para poder llegar a ese bien común que es vivir todos en una sociedad relativamente próspera? Yo creo que no estamos dispuestos a sacrificar nada. Bueno, Por- no, a ver, yo fíjate, creo que, dime, fíjate, dime. tú tienes las dos visiones. Tienes el venezolano que está en Venezuela, que generalmente te dice, bueno, yo no me fui, yo me quedé aquí, yo luché, yo lo sacrifiqué todo por mi país. Y tienes al otro venezolano que está fuera de Venezuela, sin importar en qué condiciones se encuentre, que te va a decir, yo también me fui por Venezuela. Yo me fui para aprender algo nuevo para poder contribuir a la sociedad luego. Y lo que no queremos entender es que el que se haya quedado o el que se haya ido o el que esté por irse o el que esté por devolverse, tiene que tener el mismo fin. ¿Cuál es ese fin? Vamos a generar una sociedad que sea de beneficio para todos. Unos en mayor medida, otros en menor medida. Eso va a depender de tus capacidades individuales. Exactamente, de a cada quien de acuerdo a sus capacidades, sin esperar que el que no tenga capacidades o no quiera desarrollarlas por flojera o porque sencillamente, bueno, no le provoca, no sea sostenido por las capacidades o por los esfuerzos de otros. Eso es importante. Fíjate que yo soy un poquito más propositivo que tú. Yo creo que hay un buen sector de la ciudadanía que ha aprendido y hay otro que a lo mejor es ese sector que nosotros vemos en las playas entrándose a golpes y bailando reggaetón sabroso, pero que también por naturaleza ellos se van a plegar, esto es por ciencia social, al ver un país ordenado o al ver leyes que insten y obliguen, porque a fin de cuentas las leyes son coercitivas, que haya este marco que de una u otra manera y de acuerdo al incentivo, sean positivos o negativos, inste a que haya un orden, esas personas se van a plegar. También creo que hay un porcentaje, creo que será menos del 30%, mucho menos creo yo, que van a volver al país y van a volver al país sabiendo que todo tiene un costo. Es decir, si yo quiero luz, tengo que pagar para que haya luz. Y además tiene que haber una industria privada donde haya un libre mercado, competitividad y yo diga con quién me quiero ir, con qué compañía me da a mí mejores condiciones. Así como decía, hablando de Betancourt decía que todos los migrantes que llegaron a Venezuela eran para inyectarle un poquito de movilidad al ADN venezolano, como ocurrió los italianos, los portugueses, los españoles, los chinos, todos los árabes. Entonces yo creo que va a haber un porcentaje importante de la población que va a retornar. Digo importante porque así sean 15 o 20%, eso ya repercute en 1,5 millones o 2 millones de venezolanos retornando. Y entonces eso le va a dar, creo, es lo que veo con optimismo, le va a dar una interesante,
sí, una movilidad interesante a lo que es el metabolismo de la nación, del país. Yo no tengo esos datos y yo creo que esos datos no existen, ¿ok? Pero ¿cuánta es la población en Venezuela? No voy a decir venezolana porque no necesariamente son venezolanos. ¿Cuánta es la población en Venezuela que vive hoy en barriadas? Por lo No, menos en Caracas, para no hablarte del interior. La gran mayoría de esas construcciones ilegales que están ahí tienen un cableado eléctrico porque se han pegado al claro. sistema eléctrico, no porque sea un sistema eléctrico formal. Mira lo que dice Google, mira lo que dice la inteligencia artificial de Google. 760.000 personas viven en ranchos en Caracas. Ok, vamos a Es suponer que brutal. vamos a suponer que ese dato es correcto. Y vamos a suponer que de esas 760.000 personas, tienes 200.000 que está conectado al sistema eléctrico principal y que podrían estar en la capacidad de llevarle un conteo del gasto eléctrico y que pudiesen pagar una factura eléctrica. Pero ¿cómo hace con los demás? ¿Cómo hace con los demás, Eduardo? ¿Cómo haces con los demás? Porque para tú montarle un cableado al último rancho, casa, vivienda, que esté en la punta de la montaña, tú tienes que tener desde la base un sistema eléctrico extremadamente estable y confiable. Entonces, llegar hasta allá no lo veo. No pasó en la cuarta. No pasó en la cuarta. No va a pasar en la sexta, porque no pasó en la quinta. ¿No? Y no pasó en la quinta habiendo tenido la oportunidad de, no voy a decir desaparecer, pero yo creo que sí diezmar en gran medida lo que eran los barrios y los cerros en Caracas. Pero es que la cuarta también lo tuvo y no hubo Ah, el sí, por supuesto. interés. Por Dios, la cuarta daba bloques para construir en los cerros. Por eso Claro, es que yo digo, el pasaba un chavismo no llegó de candidato y Marte. te regalaba una lata de zinc y vaya para adentro. Exactamente. Entonces, no hay el interés, Eduardo. La pregunta que yo me hago es, ¿qué? Porque no vuelvo y repito, no lo sé. Pero ¿qué tan dispuesto está el venezolano que vive en esos sectores populares de que le cobren la electricidad? Porque si la respuesta es, bueno, va a estar dispuesto porque va a tener un sistema eléctrico estable y eso va a fomentar el hecho de que paguen la luz eléctrica, no. En la Cuarta República era más estable de lo que es hoy, Claro. porque también había sus fallas, ¿ok? Pero eso no detuvo las conexiones ilegales, no detuvo y no lo va a detener un cambio de gobierno. La única manera que tú me digas a mí que todos los ciudadanos que hoy habitan en un cerro en Caracas van a pagar sus servicios básicos, es que tú lo saques de ahí y lo localices en otro lugar donde ya tenga un sistema eléctrico puesto, sistema de agua, sistema de aguas negras y tenga su contador. De resto no existe. Una persona que vive en un rancho de latas, lamentablemente, pero que vive en esas condiciones, primero tú no le vas a llegar a ponerle un sistema eléctrico, no existe. Y segundo, no le vas a venir a decir que tiene que pagar la luz cuando esa persona, esa familia, muy probablemente no tiene la educación suficiente para conseguir un trabajo que le permita vivir y pagar las facturas. Bueno, pueden tenerlo, porque muchas de esas personas a lo mejor no tienen la educación no tienen la pericia, a lo mejor para un trabajo donde les puedan conseguir un buen sueldo, pero lo que es el comercio informal y ni siquiera es que me estoy metiendo para el tema del tema de acciones ilegales, pero lo que es el comercio informal en los barrios mueve mucho dinero. Yo que estuve preso, Juan, hablaba con muchachos malandritos que venían de ranchos para allá arriba en Petare, en La Charneca, y ellos decían, no, bueno, es que nosotros vendíamos chucherías o el otro alquilaba lavadoras o el otro, y cuando tú escuchabas los montos o compraban zapatos y revendían, y entonces tú dices, coño, manejaban una cantidad de dinero importante. Por eso es que los ranchos tienen el DirecTV o tenían el DirecTV. Ok, pero entonces, ¿de qué tipo de sociedad me estás hablando? No, Y no, deformada. Es una esto te sociedad lo digo con deformada, vuelta a respeto. verga. Si vamos a salir del régimen chavista, que espero que se logre, para volver a un sistema de la cuarta,
donde el comercio informal es una opción, yo te digo, no me interesa, No, no, no igual. lo quiero. Totalmente, yo te estoy Mira, hablando de que esa aquel gente se busca la venezolano, vida, esa gente se busca la vida y si le interesa tener un buen servicio, ellos van a tener con qué pagarlo, aunque la idea claro, es eliminar el pero tú rancho. tienes que darles una formación para que tengan acceso a un trabajo normal, Eduardo, porque cuando una persona Claro, no sabe claro. hacer nada, no sabe hacer nada. Entonces, cuando pase este sistema que estamos viviendo hoy en día, que va a pasar en algún momento, hay quienes dicen un año y medio, 2 años, lo que sea que vaya a llevarse. Si el planteamiento es, bueno, que la economía informal siga siendo parte de los ingresos nacionales, pues no hagamos absolutamente nada. Porque para mí todo ciudadano, sea pobre, sea clase media, sea rico, tiene que pagar impuestos. Todos. A mí no me importa si vive en el country club o vive en la bombilla. Aquí todo el mundo tiene que estar pagando impuestos. Aquí la gente se tiene que olvidar de que en el país hay petróleo. El petróleo no es para financiarte a ti la educación pública, la salud pública, alumbrado gratis, derechos y misiones. No, eso no existe. Si ese va a ser el futuro próximo de Venezuela, te lo digo, yo echo tierrita y no juego más, porque no me interesa. Ya Venezuela es una alcantarilla, ya Venezuela es un asco. Y si vamos a continuar extendiendo este pozo séptico por un poquito más de calidad de vida para algunos, no me interesa, porque venezolanos son todos en el territorio nacional que estén cedulados, o no, si no están en edad para cedularse. Entonces, si vamos a hablar de una sociedad que le permita a sus ciudadanos tener un mínimo estándar de calidad de vida, vamos a trabajar todos juntos en eso, sin importar quién sea la figura, porque al final del camino, bueno, si el proyecto es interesante, vamos para allá. De acuerdo contigo, sin embargo yo vengo sosteniendo, chamo, al chavismo hay que ilegalizarlo. Para mí no es posible una Venezuela racional y una Venezuela políticamente sana con el chavismo, como tampoco es posible con la oposición que tenemos, porque caemos en lo mismo que tú estás diciendo. Mira, si tú te pones ahí sutilmente a ver algunas personas, algunos perfiles que andan por ahí de gira por el país y tal, y van citando la liberalización de los mercados y tal, todavía la gente tiene miedo, el político, con el concepto del populismo, tiene miedo de decir las cosas que son necesarias. A lo mejor ellos creen que son políticamente incorrectas, como la gente decía, no, Milei no va a llegar a la presidencia porque dice cosas políticamente incorrectas. Y resulta que eso fue, ese estilo disruptivo fue el que lo encumbró. En Venezuela todavía, los que están por ahí medio escondiditos y tal, o que están ahí medio alzando la voz y están hablando de su intención de hacer política fuera del chavismo y fuera de la oposición podrida que tenemos, todavía tienen miedo a hablar sin pelos en la lengua y señalar al que fue malandro, al que fue corrupto, a decir que fueron unos irresponsables tales o cuales o a decirle genocidas al chavismo. Y eso yo creo que es uno también de las cosas que nosotros como ciudadanos tenemos que demostrarle a los que tienen esa intención de decirle, tienes que quitarte el asco y perder la pena de llamar las cosas por su nombre, porque yo estoy desesperado porque alguien haciendo ejercicio de la política empiece a llamar las cosas por su nombre y diga que va por el poder, con vocación de poder, sin estas sutilidades tradicionales. Ay, no, el poder del pueblo para el pueblo. Poder del pueblo para el pueblo, un carajo. Se necesita una persona con vocación de poder, capacitada, que sepa que es un asalariado de cada uno de nosotros y que tome las medidas correctivas que se requieren en una sociedad tremendamente enferma. Y para hacerlo tiene que llamar las cosas por su nombre. Bueno, Eduardo, pero es que cuando tú me dices ilegalizar el chavismo, pero yo te diría, vamos a ilegalizar a la oposición. Igual, sería genial. Vamos a partir de ahí. Y partiendo de ese hecho, vamos a reconfigurar la ley del Código Penal. ¿Por qué tienen que ser 30 años máximo? ¿Por qué no puede haber cadena perpetua? Para aquellos que realmente hayan cometido crímenes. ¿Ok? Vamos a ver esto muy claro. ¿Por qué no puede haber pena de muerte? Porque una persona, usando su poder político, su influencia en la política, que se hizo de dinero público, de las arcas del Estado, porque a esa persona no se le puede dar pena de muerte. ¿Por qué no?
Eso es un traidor. Es un traidor no a la patria, es un traidor a los intereses nacionales. Porque yo tengo que aceptar que a mí me digan, bueno, pero es que los derechos humanos no permiten que tú mates a una persona por haber robado. Pero es que una persona cuando roba desde una posición política y el día de hoy, por ser alcalde, gobernador, diputado, concejal, militar, policía, lo que sea, se mete $250,000 en la cartera, $500,000, $1,000,000, lo que sea. Tú estás matando a alguien que necesitaba un hospital y no tuvo acceso a la salud pública. Mataste a mucha gente. Mira lo que tú dijiste, todos los caminos llevan a Roma y eso era a donde yo quería llegar. Yo hablo de la política del asambleísta, donde en la mayoría de los países es respetado y tiene una solemnidad más allá a la del alcalde y la del gobernador. Pero en Venezuela tú ves el desespero de las personas que todavía, actualmente, los que están buscando ser gobernadores o entrar en la arena política, y realmente ellos no apuntan al tema asambleario que va a ser el punto de pivote por donde debe venir la reconstrucción de Venezuela es la Asamblea Nacional. Pero no, yo no quiero eso, yo quiero es la gobernación y la alcaldía porque ahí yo manejo presupuesto y ahí yo voy a poder poner a mi mamá, a mi hermana, a mi tía, a mi primo, a mi consuegro y a todo el mundo. No se ve una preocupación, un perfil sobrio de una persona que diga, mira, yo estoy dispuesto a asumir esta responsabilidad y yo sé que esto es un berenjenal. Vemos es a Juan Pablo Juanipa haciendo un montaje de Terminator. I'm back, malditos. El coño, por el amor de Jesucristo. La pregunta que yo haría hoy es, si en Venezuela hubiesen unas elecciones limpias realmente, con un sistema depurado, ¿cuántos de los políticos que hemos visto durante estos 27 años de lado y lado, vamos a suponer que no ilegalizan al chavismo y no ilegalizan a la oposición, cuántos de ellos saldrían electos? Yo quisiera creer que ninguno. Porque para mí A ninguno, falta de opciones, la realidad es, creo yo, que muchos de ellos van a volver a repetir y van a estar por ahí. falta de opciones, por falta de opciones. Y volvemos a caer en lo mismo, porque el ciudadano común, que tiene una preparación mínima necesaria, sigue viendo la política sucia y sigue viendo la política de una manera o desde una óptica criminal. Y cuando entendamos que la política no es y no debe ser vista, ni tampoco es criminal, entonces podremos entender que la política es un puesto laboral al cual todo ciudadano tiene derecho a acceder y que llegará el mejor, sin duda alguna. Pero la política está hecha para todos. Que tú me puedes decir, bueno, que a mí no me gusta la política. Bueno, cada quien tiene derecho. Cada quien tiene derecho a decir, mira, yo no me quiero meter en eso porque no es para mí, yo tengo otros intereses, no es lo mío. Pero la política es para todos. No puede ser que la política es un grupo muy cerrado, muy pequeño, que entonces tampoco son renovadores de ideas y no permiten a nadie distinto a ellos. Porque la política es una fila de oportunismo. Fíjate, pasó Capriles, ay, el máximo líder, el flaco, el piedrero es el drogadicto. Chavo, me da vergüenza. Yo creí en Capriles, pero me da vergüenza admitirlo. Pero bueno. Después Capriles, que Rosales, que Rosales, que el otro, y así, y Juan Guaidó, y la transición, y la usurpación, y la elección, y toda esa monserje de paja. Y salían por ahí sujetos que, yo soy Guaidó, parece un mono. Date tu puesto. Y eso es una fila. Fíjate, María Corina, ¿por qué llegó a ser hasta donde llegó, para bien, para mal, mucho, poco? ¿Por qué llegó a ser la líder de una oposición maltrecha? Porque ya no había más nadie. Exactamente. No porque María Corina fuera el ideal, porque los mismos que apoyaron a Guaidó atacaban a María Corina y ahora apoyan a María Corina y se olvidaron de Guaidó. Ojo, y María Corina ya se está viniendo abajo. Cobra, ahora, mira, ahora hablando contigo, cobra fuerza tu teoría porque ya María Corina se está viniendo abajo. Entonces ahora la figura preponderante es Juan Pablo Juanipa. María Corina es un fósil político. El que hoy en día le dé palestra a esa señora, hablando de lo que dijo o no dijo, de la columna fracturada pero brinca kilómetros,
Mira, tú me vas a disculpar, o eres muy oportunista o eres muy pendejo. Cada quien verá dónde se sitúa. Pero la señora María Corina Machado es historia. El único político no venezolano que está llevando las riendas del país y el único que hasta el momento tiene cómo hacer algo, sea mucho o sea poco, con el futuro de Venezuela se llama Donald Trump. Te guste o no te guste, te agrade o no te agrade, te parezca que sea incompleto, que le falta, que no le falta, que es una maravilla, que es un dios, cada quien lo ve como le da la gana. Pero aquí el jefe de la oposición se llama Donald J. Trump. El jefe del país, tanto de oposición. Bueno, pero fíjate tú, es el jefe del país, pero más caso le está haciendo el chavismo que la misma oposición. Ahora bien, Juan, mira, para ir terminando ya, yo te voy a leer algo acá que yo investigué acerca de lo que es la normalización de lo marginal en el ámbito político. Porque nosotros lo que tenemos en Venezuela, yo siempre hablo mucho, ayer en el programa de ayer hablaba de la cultura de precariedad, donde nosotros en Venezuela siempre, bueno, obviamente esto se incrementó, fue expuesto a rayos gamma en estos 27 años de revolución de mierda, pero sobre esta cultura de la precariedad hasta nos hemos conformado y normalizado la política marginal del político que, bueno, que en un país normal no llegaría ni a barrendero, con el perdón de irresponsabilidad de las personas que barren. Mira, la normalización de lo marginal es un proceso sociológico y cultural mediante el cual comportamientos, situaciones, grupos o ideas que originalmente se encontraban al margen de la norma social o en exclusión pasan a ser considerados aceptables, comunes o normales. Este fenómeno implica que la sociedad deja de cuestionar o estigmatizar situaciones de marginación, es decir, lo que antes estaba al margen de la norma social, y la integran a la cotidianidad, a menudo a través de la repetición, la propaganda o la inacción. Hay varios aspectos, como lo es la asimilación de las desigualdades, la transformación del discurso o el uso de la normalidad como herramienta. Esto está interesantísimo. Ok, ya para ir cerrando, Juan, ¿qué opinas tú acerca de lo que, perdón, qué opinas tú? ¿Cómo podemos revertir las consecuencias de la normalización de la marginalidad o del ejercicio marginal de la política en Venezuela? Con educación, Eduardo. Educación y preparación. Hay que crear y fomentar la cultura de la ciudadanía. Hay que entender que el pagar impuestos es una obligación, pero que así como es una obligación el pagar impuestos, es una obligación a aquellos que reciben esos tributos demostrar de forma clara en qué se están gastando. Es entender que aunque el petróleo esté ahí y que aunque Venezuela extraiga, exporte, venda 10 millones de barriles al día, ese barril de petróleo no está ahí para cubrir tus necesidades. Ese barril está ahí para cubrir las necesidades de una sociedad, de un país. No es mi gota de petróleo. Tú no tienes nada. Tú no tienes absolutamente nada. Porque el subsuelo no es tuyo. El subsuelo hoy, en la realidad de hoy, no es tuyo. Ese petróleo no es tuyo. Ese petróleo es de Venezuela. ¿Y cómo se gasta el petróleo en Venezuela? Bueno, sí, es ahí donde viene el planteamiento social, Sí, político, hay un tema abstracto ahí que también hay que desarrollarlo. pero cuando tú comprendas que, que tu pobreza o tus éxitos son por tu culpa y dejes de echarle la culpa a tu vecino porque tú no fuiste al colegio, porque tú no fuiste a la universidad, porque el vecino se compró un carro nuevo y tú no pudiste comprarte un carro nuevo, o lo que sea, o se fue de viaje y tú no te pudiste ir de viaje, y entiendas que muy probablemente ese vecino lo logró porque trabajó muy fuerte, ahorró y se planificó. Y entiendas que tu miseria, tu sociedad y tu desgracia no es culpa de nadie, sino tuya. Entonces podremos entender, ojo, en un país normal, tengo que aclarar esto para que no me vayas a saltar encima. Pero cuando en un país normal tú entiendes que tu destino está en tus manos, es ahí cuando tú empiezas a entender que los políticos trabajan para ti, llámese como se llamen, y que las políticas públicas influyen e importan, y que no es, ay, qué fastidio los discursos en la Asamblea Nacional.
No, es que yo tengo que entender que están ellos dialogando, hablando, pactando, conversando y aprobando, porque el día de mañana me van a tocar la puerta, porque eso me va a afectar. Y quizá no te afecta hoy, quizá le afecta a tu vecino, pero te va a tocar a ti. Entonces, un país y una sociedad y unas leyes son para todos, no es para un grupo. Ni es para favorecer a un grupo, ni es para atacar a un grupo. Es para todos, por igual. Coño, Juan, creo que si nos hubiésemos puesto de acuerdo, el cierre no hubiese sido tan bueno, porque tú estás hablando allí de que cada quien tenga que tomar las riendas de su vida. Y en un país donde ya nosotros veníamos arrastrando ciertas taras, llega un gran enfermo como Hugo Chávez y le dice a la gente que, o exacerba los complejos de la gente. Y la gente se empieza a creer eso y a ver enemigos donde no los hay sin saber que es el único responsable de su destino. Yo acá he tenido experiencias en España de personas que yo he ido conociendo, venezolanos, que le echan o endosan a temas de sus incapacidades o a temas de impericia o a otros temas, características o rasgos físicos que tengan. Por ejemplo, tenía un amigo que decía, no, es que me botaron de tal trabajo, pero es porque soy negro y me vieron mal. Y yo, coño, verga. Entonces, no, y tuve un problema en no sé dónde, pero es porque soy negro. Y toda su excusa se basaba aquí en España en los desaciertos que él tenía, porque él decía, soy negro. Tuve otro compañero de trabajo, también venezolano, un buen amigo, que él es homosexual, él es gay. Entonces, él, todo, no, es que me montaron, es porque soy gay, es porque soy gay. Entonces, claro, yo buscaba la manera de decirle, de hecho, al amigo, el primer ejemplo le decía, chamo, desde que Obama ganó en Estados Unidos, podemos entrar en debate sobre esto, ya no hay excusa para tú decir, no conseguí algo porque soy negro, dedícate, o sea, toma las riendas de que los aciertos y desaciertos, sin olvidar que hay gente estúpida en el mundo, son, parten de ti, olvídate de que, es que eres latino, es que eres negro, es que eres azul, es que eres amarillo, es que eres gay, es que eres terian, dedícate a hacer lo tuyo y ya. Nosotros como, creo que ese es el gran mensaje que, entre tantas cosas que tú has dicho acá, creo que ese es un gran mensaje. Hay que Mira, dedicarnos Eduardo, a hacer lo que tenemos que hacer y ya, sin ver para los lados. has tocado un tema y es el tema de los complejos. Tú tienes como ciudadano, como persona, sin importar dónde vivas, entender que tus complejos internos, sin importar cómo te autoidentifiques, lo que sea, tus orígenes, tu color, tu religión, tu problema eres tú. Y cuando tú entiendes que tu problema eres tú, podrás partir de ahí y decir, bueno, ahora qué tengo que hacer, hacia dónde debo ir y cómo debo hacerlo. Sí, hay temas sociales que no dependen de ti, hay temas nacionales que no dependen de ti, pero muchas veces, porque me ha pasado incluso, mi mayor problema he sido yo. Lo mismo. Entonces, yo creo que el mensaje más oportuno es, antes de ver qué está haciendo mal tu vecino, antes de ver qué está haciendo mal tu hermano, tu primo, tu tío, qué estás haciendo mal tú. Mira, ahí ese es el gran mensaje. Yo en varias ocasiones, incluido cuando estuve preso, las veces que peor la pasé fue cuando asumí el papel de víctima, cuando asumí el papel de pobrecito yo, cuando dejé que mis complejos, porque todos los tenemos, tomaran control de mí de manera automática. Cuando yo empecé a decir que todo lo que me ocurre depende de mí, chamo, a partir de ese momento empecé a ver la vida desde otro punto de vista. Juan, chamo, mil gracias de verdad por tu tiempo, una tertulia extraordinaria que fuimos metiéndonos en varios temas, espero que no sea la última. Por favor, recuérdanos tus redes sociales, Juan, Bueno, tu canal mira, de YouTube yo que estés voy a ser muy desarrollando. honesto, mi canal de YouTube es Arepa Política, tengo Twitter, X, Instagram, realmente no lo uso, así que por ahí no me busquen. En YouTube yo mismo respondo los comentarios, no tengo community manager ni nada de eso. Y quiero hacerte una invitación abierta a que participes en una tertulia en mi programa. Y nuevamente, gracias por la oportunidad, gracias por tenerme en tu espacio, gracias a aquellos seguidores tuyos o míos o compartidos que tuvieron a bien hacer esta recomendación. Y si de mí depende, no será la última vez. Y de mí tampoco. Usted me dice y nos ponemos de acuerdo. Además que se me hace cómodo. Yo a veces hago colaboraciones, o muchas veces hago colaboraciones con gente en Estados Unidos. Chamo, y el Es tema una de cosa coordinar horarios es Alejandro, jodido. Así que nosotros la tenemos fácil porque la diferencia es una hora. eso es correcto.
Bueno, Juan, un triple abrazo fraterno para ti, chamo, para toda tu familia y nos vemos en la próxima. A la gente de la comunidad, recuerden suscribirse a nuestro canal, recuerden suscribirse también al canal de Arepa Política y será hasta el día jueves, donde estemos por aquí desarrollando más contenido con sentido crítico. Pásenla muy bien.